Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes, después del noticiero de las 8 de la noche, los sábados también, pero después del noticiero de mediodía. Usted está invitado a seguirlo oyendo, analizando. Le animamos que lo analice, que lo escuche con atención para que le saque provecho, y si hay alguna cosa que no entienda o que piense que está equivocado, estamos a sus órdenes para ayudarle a entender lo que Dios nos dice a través de su palabra. Muy bien, estamos aquí en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, un poquito adelante del asilo de ancianos. Hacemos esta referencia porque usted está invitado a venir a este lugar. Este lugar los domingos a las 10 estamos aquí y tenemos estudio de la Biblia. No hacemos otra cosa que, además de alabar al Señor con himnos que están fundados en la Biblia, nosotros leemos la Biblia. Así que pues está invitado a venir. Es una grande necesidad para usted. Quizás no lo entienda así, pero así es. Además, queremos ofrecerle una música para su deleite. Sea la montaña, no en la cumbia griega.
cura tu alma, venga tus heridas y date la paz. Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez quiero partir de un texto de la Biblia en Mateo 27. Esa es la escena de la crucifixión, el juicio más bien, el juicio de Jesucristo que le hicieron cuando él lo hicieron preso y lo llevaron ante Caifás, después lo llevaron ante Pilato, ante Herodes. Y aquí en Mateo 27 lo vemos ante Pilato. Pilato era el gobernador romano en aquel tiempo, recordando que Palestina era una colonia romana, por eso ahí está la presencia militar y de autoridad de los romanos. Y en el juicio que se le hizo al Señor, los judíos insistían en que Jesús fuera muerto, fuera crucificado. Y la Biblia dice que Pilato varias veces les dijo, pero él es inocente. Y además dice claramente que él sabía por qué lo habían hecho preso y por qué lo habían llevado ahí con él. Lo hacían por envidia, dice. Él sabía que así era. Y él trató de salvar, de no crucificar al Señor, pero ellos más presión hacían sobre él. Y él en un momento dado dijo, pues señores, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esto está en Mateo 27, 22. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esta es una buena pregunta. ¿Qué haré de Jesús, el Cristo? Ya no vamos a pensar en en el error terrible de Pilato. Pensemos en el posible error que usted y yo pudiéramos cometer. ¿Qué hará usted de Jesús el Cristo? Según la Biblia, ¿qué debe hacer usted con Jesús el Cristo? Él cuando llegó aquí se proclamó por los ángeles diciendo que se llamaría su nombre Jesús porque él sería el salvador de su pueblo. Y resulta que su pueblo mismo está presionando a la autoridad romana para que lo crucifiquen. ¿Qué estaban haciendo con su Salvador? ¿Qué estaban haciendo con el Redentor? ¿Y usted qué está haciendo con Jesús el Cristo? ¿Qué tanto le interesa saber quién es este Señor? Yo espero que a través de nuestro programa usted conoce mucho acerca de Cristo, pero ¿qué hará usted al fin con Jesús el Cristo? Y mire, hay en la Biblia, aquí en el capítulo 17 de Mateo, capítulo 17 de Mateo, su versículo 5, este versículo está entre una escena interesante, muy hermosa. Había subido Jesús a un monte con 3 de sus apóstoles y de repente dice la Biblia que cuando él se había apartado a orar y de repente vieron que su rostro se volvía resplandeciente y su ropa igual, y nomás de repente vieron que llegaron 2 personas allí y dice que lo identificaron a esas personas, era Elías y Moisés, 2 personas que habían muerto cientos de años atrás. Es más, Moisés había muerto alrededor de 1000 años antes y Elías alrededor de 1500 años. Y resulta que allí aparecieron esos 2 hombres platicando con Cristo sobre su ida a Jerusalén para ser muerto por nuestros pecados. Y luego en el relato se nos dice lo siguiente, dice el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube
de luz los cubrió a los tres, Jesús y Moisés y Elías. Cubrió a los tres, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué le parece? ¿Quién sería esa voz? Pues era nada menos que la voz de Dios el Padre, que asistió a la transfiguración de Jesús, como se conoce la escena. Y una voz, y Dios habló desde la nube, y los apóstoles oyeron bien audiblemente, o lo que se dijo audiblemente, y la voz era: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y note cómo terminó esa voz: a él oíd. Entonces, ¿qué debiera usted hacer con Jesús? Pues ponerle atención, oírle, es decir, obedecerle, es decir, someterse a esa voz de Jesús. Usted debiera leer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ver qué enseña Jesús. Y usted oírle, usted ponerle atención, y usted sujetarse o apropiar esos consejos, esas enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, mire lo que dijo Jesús, y que usted lo debiera no solamente saber y oír, pero lo debiera responder a estas palabras. Mire lo que dijo Jesús en Juan 3. Dijo: es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, sea levantado. Hablaba de su crucifixión. Y note el mensaje de Cristo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús? Debiéramos ponerle atención a esto, no solamente, pero apropiar este mensaje. Jesús dijo que iba a la cruz. Cuando Él hablaba de ser levantado, hablaba de ir a la cruz, para que a través de ese sacrificio, el que creyere que Él había muerto por nuestros pecados, no solamente no se pierda, es decir, no vaya a la condenación eterna, pero tenga la vida eterna. Y luego Jesús siguió hablando, diciéndonos el motivo en el corazón de Dios para enviar a su Hijo. ¿Cómo fue que Dios el Padre fue capaz de enviar a su unigénito Hijo? Precisamente para venir y morir en la cruz por usted y por mí, para que no recibiésemos condenación, sino alcanzar la vida eterna al creer. Él dijo: de tal manera amó Dios al mundo. La motivación en Dios fue: nos ama. Pablo decía: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, así que dice que de tal manera amó Dios al mundo, y que eso le llevó a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no hacemos lo que dice Dios? A Él oíd. A Él oíd. Oiga este mensaje, oiga estas palabras que salieron precisamente de los labios de Jesús, para que tenga vida eterna. Él murió sufriendo el castigo suyo y el mío, la condenación eterna suya y la mía,
para que si yo me arrepiento y creo en el Señor Jesucristo, confío en ese sacrificio, no me pierda. Yo le he tomado la palabra a Dios, porque aquí está esta palabra. ¿Y qué de usted? ¿Qué hará usted de Jesús el Cristo? Y sigue diciendo el Señor, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? Y por eso dice, el que en él cree, así de sencillo, el que en él cree, o sea, el que cree en ese sacrificio a favor de la persona, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y dice la razón, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios que murió por usted. Estamos advertidos, a Él oír. ¿Por qué no le ponemos atención al Señor? ¿Qué nos pasa? ¿Qué pensamos que el hombre tiene más, es más inteligente, o que Dios nos engaña, o qué es lo que pasa con usted? Que no ha recibido a Jesucristo, no ha confiado en Él el asunto de su salvación, cuando está tan sencillo y claro en la Escritura. ¿Qué hará usted de Cristo? En Juan 5, Jesucristo mismo, seguimos viendo pasajes donde Jesucristo habló. Él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, este mensaje que acabamos de ver, dice, tiene vida eterna. Mire, el Señor asegura, el que le oye a Él sobre su obra redentora, el que cree, dice, tiene vida eterna. Y agrega en el mismo versículo, Juan 5:24, no vendrá condenación. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Está asegurado. El que confía en el sacrificio de Cristo para su perdón y salvación, está asegurado desde ahora, desde el momento que cree. Él dijo en Juan 11, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, aunque esté muerto, lo voy a resucitar. Y eso es lo que enseñan las Escrituras. No tenemos el tiempo en este momento de hablar acerca de la resurrección de los creyentes, pero la Biblia abunda en este tema bendito, de que los creyentes en Cristo, aunque estén muertos, aunque su cuerpo está dormido en el cementerio, va a resucitar el mismo cuerpo, vivirá, dice el Señor Jesucristo. Y usted dice, eso es imposible, pero ¿por qué dice por qué usted puede decir que es imposible? ¿Que no sabe que Dios es todopoderoso? ¿A poco Dios tiene límites de poder? Lo que Él quiere, eso se hace, por imposible que le parezca. Si usted y yo hubiéramos vivido antes de que este mundo se hiciera, que no era posible, pero vamos a suponer que hubiéramos vivido antes que este mundo se hiciera, y que nos hubieran dicho que iba a ser Dios un mundo como este, no lo hubiéramos creído. Porque así somos, limitamos a Dios en su poder. Pero ahí está, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En el libro de Apocalipsis, su capítulo 3, el Señor mismo está hablando, y es bueno
pensar en que usted y yo debiéramos oír al Señor. Él dijo, nuestro Padre Dios dijo allí en el bautismo, en la transfiguración, a Él oír. Y aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis, su versículo 20, ahí vemos al mismo Señor hablando a las personas y les dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, es decir, oye el mensaje de la salvación en Cristo, y abre la puerta de su corazón, es lo que quiere decir cuando dice, y abre la puerta, entraré a Él, es su promesa. Él quiere entrar a la vida suya para ser su Salvador. Dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto quiere decir comunión, compañerismo. Él quiere entrar a nuestro corazón porque le place tener compañerismo con los que creen en Él. ¿Qué va a hacer usted? Ahí está la invitación de Cristo. Yo estoy a la puerta llamando. Estoy esperando que alguien, escuchando, abra la puerta y yo entraré. Es decir, abre la puerta, quiere decir, y me invita a entrar. ¿Qué va a hacer usted? ¿No le va a invitar a Él, al Señor Jesucristo, a su corazón? Pero no me venga a salir con que la hostia es recibir a Cristo. Eso no es recibir a Cristo. A Cristo no se le recibe en el estómago, a Cristo se le recibe en el corazón. ¿A dónde se va la hostia? Se va al corazón, se había de morir. No, la hostia se va al estómago, Cristo no va al estómago, Cristo va al corazón, al alma, a salvarlo. Él quiere salvarle a usted, quiere ser su Salvador. Además, usted debiera confesarlo. ¿Qué es confesar a Cristo? Es decir, yo quiero que Cristo sea mi Salvador. Ese es confesarlo. Es invocar a Cristo diciéndole, Señor Jesús, yo quiero que seas mi Salvador. Ven a mi vida, entra en mi vida para ser mi Salvador. Y guíame mientras vivo en este mundo. Ese es confesar a Cristo. ¿Cuándo va a hacer eso? ¿Cuándo le va a decir a Cristo de todo corazón, viendo, sabiendo, aceptando su grande necesidad de invitarlo a ser su Salvador? ¿Cuándo lo va a hacer? Pablo dice en Romanos 10 que la persona debe decirle al Señor que necesita que Él sea su Salvador. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice Pablo, será salvo. Sí. Luego, pues otra cosa que debe hacer, si usted invitara a Jesús a ser su Salvador, ¿qué quedaría todavía? Ya no hay más que hacer. No. Mire lo que dice en Juan 5:23. En Juan 5:23, nuestro Señor dijo porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Cuando usted reciba a Jesús como su Salvador, usted va a querer honrar a Cristo. ¿Qué sería honrar a Cristo? Honrar a Cristo es tomar en cuenta su palabra, tomar en cuenta su palabra, lo que Él nos dice. Por ejemplo, ¿cómo honran los hijos a los padres? Obedeciéndolos, ¿sí?
Los hijos pueden honrar a los padres obedeciéndolos. Pues cuando usted se convierta en un hijo de Dios por invitar a Cristo a ser su Salvador, debe honrarle. Debe honrarle. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Sí, es lo que dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y en el Salmo 2 dice, honrad al Hijo para que no se enoje. Honrad al Hijo para que no se enoje. Es Salmo 2, versículo 12. También usted debiera ser un testigo de Cristo. Al aceptar a Cristo, al invitarlo a hacer una decisión de confiar en Cristo, usted debe posteriormente de aceptarlo, debe obedecerlo, debe honrarlo, debe seguirlo, debe servirle, de testificar de Cristo. Dice Hechos 1:8 que me seréis testigos cuando el Espíritu Santo lo recibieran, y me seréis testigos por todos lados hablando de Cristo. Y dice la Biblia en el versículo 4 del capítulo 8 que los creyentes en Jerusalén que fueron dispersos por la persecución, esos hombres iban hablando del Señor Jesucristo. Usted va a querer hablarle a sus familiares de Cristo cuando usted se entregue a Él, cuando usted decida qué va a hacer de usted de Cristo. Por último, quiero decirle que usted va a esperar a Cristo, porque Él va a venir. Bueno, este programa pasa todos los viernes, después del noticiero de las 8 de la noche, y los sábados después de mediodía. Usted está invitado, ponga la atención a lo que decimos aquí, porque es lo que Dios nos dice por la Biblia. Dios quiere que usted tome una decisión de confiar en Cristo. Que su respuesta a qué haré de Jesús el Cristo es: yo lo voy a aceptar como mi Salvador, mi único Salvador, mi único mediador, mi única esperanza para la eternidad. Bueno, queremos cerrar con una pieza musical para usted. Que Dios le bendiga.